Mi nombre es Ángel Ochoa, soy co-host de este podcast y acabo de lanzar mi primer ebook titulado México en Pandemia, un libro que te cuenta la historia de más de 30 mexicanos acerca de la realidad, situaciones y cambios duros que les ha tocado vivir durante la actual pandemia. Cada una de estas historias valen totalmente la pena ser leídas. Este proyecto se hizo con el fin de demostrarnos a cada uno de nosotros que aunque todos tengamos el mismo problema, no todos afrontamos las mismas realidades. Si te interesa, lo puedes buscar por este mismo nombre en Amazon o darle clic al enlace que dejaré en la descripción de este video en YouTube. Sin más que decir, disfruta del episodio. Bienvenidos a su podcast, otra edición más. Tenemos a Iliana, miembro de Mindshop, ingeniero. ¿Se dice ingeniero o ingeniero? Para mí los dos también, no tengo problema. Ah, Muchas veces me presento como ingeniero. ok. Sí, bueno, Ay, hay como un medio debate de si es ajá, ingeniero o es que yo ingeniera. nunca he sabido cómo se dice, si ingeniero o ingeniera. Creo que, temporalmente, antes era ingeniero y que ya se puede decir ingeniera, pero se quedó mucho el hecho de decir ingeniero, así que creo que los dos son válidos. Bueno, tenemos una ingeniera en eléctrica. Eléctrica ¿Electrónica? automotriz. Ándale, Ok. perdón, Ujú. en electrónica. Bueno, pues preséntate tú, Iliana, Sí. dinos quién ¿Quién es la eres. pregunta más simple pero Sí, más difícil de sí. todas? ¿Qué- ¿Quién es Sí. Ileana Estrada? quién eres? ¿Qué te gusta? No sé, danos una de ti. Buena pregunta, pues como siempre, empezando pues por esto de que soy ingeniero electrónica en el área automotriz, ingeniero de aplicación y sistemas para los autos eléctricos. Vivo en Arizona, soy mexicana y pues apenas tiene un año y medio que estoy viviendo en Estados Unidos. Antes estuve viviendo en Francia 4 años y pues viví hasta mis 20 años en México. Y pues siempre menciono esto como que se me hace como que algo así como que, ay, otra vez estoy como diciendo, presumiendo que soy de esto, pero realmente es algo que forma parte de mi identidad. O sea, el Claro. hecho de haber pasado por eso, de haber cambiado de país ya 2 veces por largos periodos y pues indefinidos, como que sí forman realmente parte de mí y quién soy. Más que mi profesión, yo diría que eso es parte de. Claro, y más que nada, no sé, bueno, personalizándolo, a mí me ha pasado pues dentro de mi misma ciudad he cambiado de casa como unas 11 veces, 13 Sí. veces, y, no, y ¡Wow! pues ha sido como que igual por periodos indefinidos, por problemas personales, divorcios, parentes y así, y no sé si después del primer cambio, el segundo cambio que hiciste, que creo que es no sé si has sentido como que ese nerviosismo o ese pensamiento de, como, ¿cuánto duraré aquí? O algo por el estilo, ¿no se ha sentido así? ¿O piensas que, Pues sí, porque bueno, pues yo soy una persona que nunca da las cosas por sentado o por hechas, o sea, no me gusta proyectarme tan a futuro porque pues para mí es impredecible, podemos influir, pero no tanto. Entonces, pues yo estoy muy agradecida que de igual manera hasta ahora las cosas han pasado incluso mejor de lo que yo esperaba, porque pues a pesar de echarle todas las ganas, yo siempre me quedo como pesimista hasta el último segundo, así de que, o sea, no, hasta que no me dé la visa, no, hasta que no me suba al avión, no, hasta que no llegue, no, o sea, desde que siempre pienso como que hay tantas cosas que pueden salir bien y sin embargo hasta ahora salir mal y sin embargo hasta ahora han salido bien y pues realmente me siento muy afortunada, es como que tantos eventos que salgan bien pues no es así como que tan fácil. claro, y más que nada porque son saltos o cosas que uno hace y aunque pues por medios legales o por palabras ya tengas como una seguridad de que van a pasar, aún así como que se siente Y hay una o palabra tienes que me gustó mucho, que ahí te quiero formular la primera pregunta. ¿Crees que ser pesimista es bueno o malo? Porque es algo como que siempre hablo con él. creo que es una actitud, Yo me siento que atrevería es a decir buena. filosófica medio buena, el siempre estar estoico frente a lo que pueda pasar. ¿Qué opinas de eso?
Pues yo, pues como mi motor, mi motivación siempre fue eso, o sea, como que mi pesimismo, esa alarma natural que tengo en mí es lo que me hace como que no quedarme de brazos cruzados, o sea, como que ese miedo ha sido mi motor para hacer más incluso de lo que se necesita y que pues me ha dado resultados mayores de lo que esperaba. Entonces, eh, por mucho tiempo yo creía, o sea, que eso siempre, bueno, no que siempre me iba a funcionar, porque sí soy pesimista, pero como que creía muy ciegamente en eso y ahora pues la verdad que quiero pensarlo más, como que no estoy segura que sea algo bueno porque finalmente pues sí causa pues mucho malestar emocional, aunque no sea muy, no que tenga depresión, nunca tuve depresión ni nada, pero pues sí te puede, es mucha presión a sí mismo, entonces a veces te dices, vale la pena realmente ponerte tanta presión al infinito, o sea, eh, también hay que saber relajarse, es importante, o sea, Sí. como que definitivamente te ayuda, pero tenemos que tener cuidado en no exigirnos tanto de más, porque si nos exigimos todo el tiempo al infinito, pues eso nos va a saturar y pues va a interferir con nuestra felicidad. Claro, es como dijo un psicoanalista que acabo de ver, una frase de, no quiero sacar mucho de contexto, pero básicamente decía que gran parte de nuestro sufrimiento es por las metas que nosotros mismos nos ponemos o de las presiones, de las autopresiones que nosotros mismos nos ponemos. Sí. Y cambiando un poquito de tema, Gerardo, me estaba platicando que tuviste la oportunidad de viajar a Francia y todo esto a través de una beca. ¿Aplicaste para esa beca o cómo fue el proceso para cuando te dijeron o cuando te enteraste y cuando llegaste allá? Pues bueno, yo estoy en una universidad tecnológica y hay un programa de becas que se llama Mexprotec a nivel nacional en México que dan como 200 becas aproximadamente a nivel nacional para es un año de estudios completo en Francia para una licencia profesional en algo de tus estudios. Y como las universidades tecnológicas, no sé si sepan que se estudian como 2 años de técnico y 3 años de ingeniería. En Francia se maneja bastante esto, entonces lo cual lo hace como compatible. Digamos que esta universidad tiene pues un sistema que es compatible con este de Europa, el cual pues me permitió como que estudiar mi ingeniería en partes sin que se vea afectada. Y pues para esta beca los requisitos pues era un cierto nivel de francés, nivel B1, que es intermediario avanzado, o B2, y pues la preparación para ese concurso, para ese jurado en el que te dicen te vas a ir o no, te preparas durante 2 años para ese día. Entonces, resulta que yo el primer año cuando entré a la universidad, a mecatrónica, no pensé en esa beca, o sea, yo sabía que existía, me propusieron, me dijeron así de que, no te quieres meter a las clases de francés para participar en esa beca. Y yo decía, no, no, es que ahorita mecatrónica ya es demasiado, o sea, ya de por sí es algo nuevo para mí, quiero enfocarme en esto, aparte estudiar francés sería mucho, sería muy difícil. Y ya después de un año, pues ya que varios compañeros estaban en ese curso, pues les gustaba mucho y me insistieron bastante, sí, dale, ven a una clase, ven, fui una vez, me gustó y ya de ahí pues me puse a aprender francés de saber así cero, de nivel así de que solo sabía decir hola, a nivel pues intermediario para participar para esa beca en 10 meses. O sea, me certifiqué en 10 meses, sí fue muy intensivo y pues tenía muy buenas maestras, pero, pero sí tenía como que esa presión y ya que el examen para participar en esa beca era sobre tu especialidad en francés, o sea, en electrónica. Entonces tenía que resolver algo en el pizarrón de electrónica en francés Entonces, porque allá iba a estudiar un año en una licenciatura en francés, entonces es para checar que realmente podrías estudiar esa carrera allá y seguirla como un alumno cualquiera, o sea. sí, es como seguirlo nativamente y implica Ujú. un reto porque ya aprendes, literalmente estás aprendiendo un idioma y estás aprendiendo una carrera y después estás aprendiendo la carrera en el otro idioma. Ujú. Y dijiste que fue en 10 meses y cuál es como que el tiempo estándar en que una persona
lo podría hacer sin ese tipo de presión por la beca. Sí, Para aprender el idioma, sí fue un cambio notorio o fue como que unos 2, 3 meses antes. no entiendo, o sea, la preparación es de 2 años, Ah, ok. normalmente. Ajá. Ajá. Ah, entonces de 2 años lo aprendiste en 10 meses. Eso en menos de un año. Ajá, o sea, te cuenta que en esa, pues las maestras como que siempre después de un año como que abren un grupo de segunda oportunidad y teníamos 3 meses como para ponernos al corriente para meternos al grupo de los avanzados. O sea, en 3 meses O como que sea, para darnos ese año Wow. así en 3 meses digamos, aprendiste el básico. ajá, ándale, exacto. Ujú. Y en Y, 7 meses aprendiste ya llegas al Avanzado, intermedio, ajá, intermedio ¿qué, sí. avanzado. qué opinas Ujú. o sea, porque por ejemplo, Gerardo, yo creo que Gerardo y yo, pues, nosotros nada más hablamos un idioma. Y Y, o sea, estamos como que en proceso del ajá, inglés y y, al menos a mí me cuesta trabajo como que aprender un idioma. O sea, siempre veo como y, que tips así, pero no sé, casi ninguno me sirve. y pues en el sistema educativo siempre como que tenemos pues clases de inglés de primero a tercero de secundaria y pues a veces hay aplicaciones o ciertos cursos y aún así pues creo que también la mayoría de la gente como que le preguntas cuál es tu nivel de inglés y a lo mejor te dice intermedio, por no decir que sabe muy poco o por decir que sabe mucho, entonces te quedas como en el nivel intermedio. ¿Tú dirías Mm. ¿Tú, cuáles serían tus criterios para decir una persona sabe hablar bien otro idioma? Pues es poder tener una conversación fluida con otra persona. O sea, no precisamente de un tema técnico muy avanzado, pero pues si vas a tomar un café con alguien y platicarle de tu vida o cómo te la estás pasando, que puedas expresarte correctamente y pues entender al otro. Yo diría, o sea, si no es poder, no importa realmente aquí la pronunciación o el acento, pues no, creo que en México son muy duros con eso, siendo que es totalmente natural no tenerlo, pues si no lo Claro. practicas suficiente. Así que, pero si puedes tener una conversación que te entiendan y expresar lo que sientes o qué piensas de algo, creo que es bastante suficiente para muchas cosas. ¿Y tú crees que ese pesimismo que tú tenías y tienes arraigado te sirvió para ganar esa beca y aprender el idioma en 10 meses? Sí, definitivamente, sí, o sea, realmente pues yo no creía que la fuera a ganar, o sea, para mí era así como que algo muy inalcanzable, era solamente pues lo voy a intentar, eh, pero, o sea, sí, definitivamente es motor me sirvió muchísimo, pero pues también es el hecho de haber estado frente a esa oportunidad. Y luego, o sea, son muchas cosas que se tienen que dar, o sea, yo creo que le hubiera podido echar las mismas ganas y que algo no saliera bien y pues no irme y pues todo eso para qué, ¿verdad? Bueno, no hay que decir para qué, porque pues en realidad aprender un idioma es algo que te queda Todo para suma, siempre, exacto. ¿verdad? Sí, sí. Eh, entonces, sí, no, sí diría que sí me ha servido, pero no estoy segura que sea la manera más efectiva. Claro. Y ahorita que hablabas o que dijiste acerca de que tiene que haber como que también hay cierto grado que no depende de ti en ciertas acciones o cosas, cuál es cómo afrontas o cuál es tu visión acerca de pues algún fracaso o alguna cosa que no se ha dado? ¿Lo tomas como aprendizaje o decides cambiar pues de visión acerca de lo que pasó? ¿Cuál es tu postura acerca de eso? Pues yo creo que ese pesimismo es más que nada una autoprotección, o sea, como una protección para sí mismo, precisamente para no hacerse falsas esperanzas y no sentir ese golpe tan duro porque tal vez alguna vez lo he sentido y no quieres estar ahí, ¿sabes? No quieres estar en ese lugar donde estabas seguro que lo ibas a tener o que ibas a lograr tal cosa y cuando no pasa, o sea, es una situación que es difícil de confrontar. Entonces, siento que mi modo de funcionamiento es de que todo es un plus, todo es más, todo, o sea, de que yo no cuento con nada.
realmente no cuento, por eso, tío, no me gusta pensar demasiado en el futuro, o sea, no me gusta hacer planes tan largos, eh, porque siento que no tenemos realmente nada ganado, o sea, en ningún momento, o sea, entonces como que mi manera de ver las cosas, que pues me funciona más o menos, no digo que sea la efectiva, eso pues medio me ha funcionado a mí, aunque no siempre lo he hecho tan de manera consciente, o sea, todas estas oportunidades para mí eran tan inalcanzables, tan bonitas, tan buenas, que tenía como que una motivación mágica así todo el tiempo, que pues no creo que sea el caso de todos, o sea, me refiero que, o sea, año tras año tuve como que cada vez mejores resultados y mejores cosas, que pues eso me mantuvo también Con como esa perspectiva. recompensa, me mantuvo pues motivada, y también el hecho de que pues todo lo que he logrado, como que me siento ya suficientemente afortunada, que pues todo lo demás es como que pues, es de más. Claro. ¿Tú creerías en la meritocracia? Pues la meritocracia es un sistema en el que cada quien recibiría Lo que merece. pues lo que merece su cada cual, y pues no hay un sistema que te mida eso. Realmente para mí existe el mérito, o sea, lo que una persona puede mejorar o sea, de un punto A a un punto B, sí existe el mérito, pero el hecho que cada quien obtenga lo que se merece es muy pocas veces. O sea, Y creo que a veces piden de más, a veces mucho de claro. menos. Es muy aleatorio, depende de Mm. muchos factores que no creo en la meritocracia. Y de hecho es una pregunta muy abierta. Tendríamos que preguntar qué merece una persona en la sociedad. Si quiera llegar a ese punto. ¿Qué es lo que merecería en sí una persona que está dentro de la sociedad? ¿Merecería lo que ha hecho individualmente o merecería algo que no precisamente tenga que ver con su capacidad de realizarlo? Pues para mí, así de fácil, pues todos, pues mientras no seas alguien nocivo para la sociedad, o sea, que cometas crímenes o lo que sea, mientras no seas así, pues deberías tener tu simple mínimo de derechos básicos, o sea, Garantías y ya de individuales. ahí, o sea, como un punto, garantías individuales y un cierto pues acceso a las cosas básicas por lo menos, o sea, no, yo creo que por ejemplo, por lo menos ese nivel más bajo no lo tienes que merecer, ¿sabes? Eres humano, estás aquí, tú no pediste venir aquí, o sea, simplemente o sea, simplemente lo que te toca por venir a este mundo, o sea, y ya Sí, lo demás, pues sí hay personas que se esfuerzan mucho, pero creo que tiene que ser una combinación de varios factores. O sea, eh, aquí volvemos, no, pues que inteligencia. Y si naciste con inteligencia, ¿qué tanto lo mereces? ¿Verdad? O sea, es como que hay sí. muchísimas cosas que pues sí se puede más o menos de manera abstracta decir, no, pues parece que sí tiene cierto mérito, pero creo que nunca podremos estar certeros de cuánto mérito tiene una persona, porque es como, pues simplemente la vida, o sea, no podemos calcular cada variable para determinar, o sea, no es una fórmula que podemos determinar si lo merece o no, o sea, necesitaríamos como que Sí, una tabla, lo cual no sería objetivo, o sea, necesitaríamos calcular cosas intangibles porque podríamos caer exacto. podríamos caer en el discurso de, ok, si yo vi que una persona nació en un lugar más desfavorable que Ángel Ochoa, no, pues cámbiale tu lugar, porque él lo merece más, él tiene más inteligencia que tú, pero también entras en un lugar de que, pero pues todos somos seres humanos, creo que es la causa más finita a la que podemos reducir el problema. Sí, o sea, Sí. como lo dijimos en el podcast pasado, de que la frase del tío Ben, de que si tú ves que puedes ayudar a esa persona, es porque tienes la responsabilidad de ayudar a esa persona. Pero también Ándale. pero también, o sea, es de que si tú ves que vives en una casa, o sea, bueno, o sea, que duermes caliente, que tienes con tus 3 comidas al día, no sé, tu propio baño, pero tienes que también pagar luz, tienes que llegar a alimentar a tus hijos, alimentar a tu mamá, no sé, a quien sea, y eres una persona en la calle, también no le puedes dar el alimento de tus hijos o así, aunque tú tengas un poco de eh, más suerte o más, Sí, el límite de la generosidad exactamente. rayaría
en qué tienes tú para ti y qué tienes para dar también. Sí, exacto. Y sabes, ahí es un punto, bueno, que me gusta mucho ese tema porque es como que, te imaginas, si nosotros a nuestro nivel, a nuestro pequeñito nivel, sentimos que tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad humana, ¿por qué hay tantas personas que se empeñan en decir que no, es que se lo merece su dinero, que haga lo que quiera con él? Esas personas que son billonarias, o sea, que tienen miles y miles de millones, o sea, nosotros sí tenemos que recoger nuestra basura, pues estarnos bien con el prójimo, ser amable, dar la limosna, no sé, todo lo que tú quieras imaginar, no, que pues apagar el foco, porque si uno a nuestro pequeñito nivel tenemos responsabilidades y yo las totalmente acepto, hago lo posible a mi alcance, ¿por qué se empeñan en deslindar a esas personas que además tienen todo eso gracias a, pues, Nosotros, al trabajo, a la nosotros, mano de ¿sabes? obra, exacto. Y ellos no. Ah, no, se lo merece, es porque es inteligente, porque es bien fregón, o sea, es que no, es que él, mentalidad de tiburón, o porque él se levantó Claro, más temprano, o sea, comí claro, híjole, almendras, no, hizo ejercicio. o Es que como sea, tú dices, o sea, el problema es que los diosifican, o sea, la ujú, gente, mucha gente no tiene, no, no puede ser la fortuna o así, pero mucha gente es solamente ve lo superficial, no tiene, la mayoría de la gente no tiene el pensamiento crítico para ponerse a pensar y relacionar que el año pasado Amazon y varias empresas gigantes ganaron un chingo Y, ajá, exacto. y a la vez hubo un chingo de pobres y se incrementó la pobreza bien cabrón, o sea, no tienen ese pensamiento Y, crítico para relacionarlos y no, es de que, este güey lo ganó, me voy a levantar a las 5 de la mañana y a huevo, pero sabes, se molestan incluso más con, con la persona, con su vecino que no trabaja y que recibe una ayuda. Claro que no está bien, yo no apoyo eso, pero tienen más odio a esa persona por sus 500 pesos que por los miles y miles que claro, se frían en impuestos. O sea, como que eso es claro. algo No, que a mí me gusta y, mucho hablar de eso porque o sea, o sea, es se como chingan que, el ¿por qué no treinta ven por eso? ciento de tu salario en impuestos. y lo peor es básicamente eso, lo que dices. Personas y hay un meme de eso, que es hacer que los ricos paguen más, y ahí está, hay una bala disparándose, y la va a recibir el rico, y está una persona que no tiene nada defendiéndola, así como de, Ah, no le ya, digas sí, eso. sí. O sea, los típicos que, ¿por qué le dices eso a Elon Musk, o a Jeff Bezos, o a Bill Gates, O y sea, Jeff así? Sí, Bezos son como acaba de... salvadores. Sí, y no, y hay dos cosas que quería comentar acerca de eso. La primera pues de las becas o de los apoyos sociales, y la segunda de por qué estas personas como que no sienten esa responsabilidad. Los apoyos sociales, como por ejemplo, que un familiar que no estudie ni trabaje pudiera recibir una beca o algo por el estilo. A mí me gusta verlo como un ingreso básico universal en lugar de, Sí, es que el gobierno está desperdiciando el dinero. Esas mismas personas son las personas que creen que si no trabajas, no vas a generar nada y no te mereces nada. Y pues de ahí viene la pregunta, ¿por qué tengo que generar algo? ¿Por qué tengo que servir prácticamente? ¿Por qué no basta con mi existencia para que pueda ser tratado como sí, una persona? Y pues sí. la Además que, No, sí, además sí. que, perdón, No, sí, sí, además sí. que estas personas, pues van, su poquito dinero que reciban, lo van a gastar en comercios locales o en la economía, ¿sabes? Esas personas pocas veces realmente son personas muy pobres que no van a estar pidiendo a Amazon, que van a gastarlo más en Claro. la economía local, que lo van a invertir y sabemos, o sea, que lo que necesitamos es el flujo de dinero y no personas que lo estén guardando en paraísos fiscales, o sea, es más productivo que, pues, yo lo que miro como problema de eso es que, pues, esta diferencia que a veces se critica y considero la razón, que dices, no, mira, es que no es justo que, que a esta persona por no hacer nada le están dando tanto dinero y a este enfermero que pues está fregando 10 horas al día, que está practicante, le están dando mucho menos. Entonces, sí miro ahí esta injusticia, pero parece que quisieran que, no quisieran que le dieran más, sino que parece que quisieran, no, dale menos a él porque eso no es justo, o sea, no, no funciona así, o sea, que el problema, qué bueno por esas personas que reciben esas ayudas, qué bueno, o sea,
realmente ellas son en cierta forma, pues, víctimas de su condición social. Incluso Claro. esa mentalidad de, pues, no saber cómo progresar es parte de algo que no eligieron, por el lugar donde crecieron, las personas que estaban alrededor, sus influencias, sus padres, que no les dijeron tal vez que tenía que estudiar y que es importante o que no le dieron la educación correcta, ¿sabes? Esas personas lamentablemente pues están condicionadas a no saber incluso que quieren ser mejor o no saber incluso que, o sea, qué es lo que les va a llevar a mejores resultados. Entonces, yo diría, no deberían de enojarse contra ellos, sino pues contra el gobierno que se está enfocando en solo dar esas ayudas, pero no está haciendo otras cosas además que son también necesarias para mejorar la economía del país y también para ayudar a otros estudiantes que también lo necesitan. O sea, eso, si se van a enojar con alguien, enójense con el gobierno, no con los que reciben esas ayudas. No, y exactamente me gusta hacer ese ejemplo, me gusta ejemplificarlo con pues, el ejemplo de cuando alguien agita, o sea, hay una historia de cuando agitan una cubeta entre hormigas rojas y hormigas negras, que agitan la cubeta a una persona externa o un agente externo y pues terminan cayendo hormigas negras frente a Contra hormigas hormigas rojas rojas. y pues se terminan peleando, que es básicamente lo que pasa ahorita y también ejemplos hay como por ejemplo aquí en la pandemia, que es como por ejemplo nos peleamos y hay videos hasta en Facebook que resuenan graciosos, pero en realidad no lo son. Nos enojamos hasta con gente eh, que no trae cubrebocas en la calle. Nos peleamos por recibir una vacuna, nos estamos peleando con gente que se va a lugares, pero al final de cuentas no nos damos cuenta que todo eso que está pasando es gracias y es consecuencia de la estructura social en la que vivimos nosotros. Ujú. Que sea buena Sí, o sea mala, Y, o pero sea, este... y como tú dices, el ser humano a fuerzas quiere pelear contra el ser humano. Por decir, hay un libro de Stephen King que se llama Dom, o El Domo, que se trata de que unos aliens encerraron literal en un domo a un pueblo. Grupo de manos. Ajá, pero a un grupo de humanos, pero lo hicieron, o sea, lo hicieron como para diversión, como cuando de niño pateas un hormiguero así para ver qué pasa. Estos aliens se hicieron de que, pues vamos a ver qué show. Y se dieron cuenta que realmente causaron muchos problemas y que los humanos empezaron, o sea, en vez de ayudarse, se empezaron a mentar la madre, se empezaron a pelear, se empezaron así, y los aliens siguieron, no mames, lo estamos cagando, y ya quitaron el domo y pues ya se arregló la solución. Pero, o sea, ahí te das cuenta como que de muchas cosas. Sí, en ese caso, o sea, sí, sí lo sigo, nada más para que no nos malinterpreten, no estamos pensando que alguien lo hace a propósito, sino que esas decisiones eh, individuales para Ajá. beneficio propio provocan todo esto, que no crean que, híjole, es que están haciendo cosas para que nos peleemos entre nosotros. No, O no, sea, sí hay no. que ver eso, que es triste que pues a veces, o sea, entre nosotros mismos, entre clases pequeñas, parece que son los enemigos uno de otro y que no, es que, por ejemplo, esto de que, no, es que los pobres, los que maleducados, que tiran basura, o sea, como que los ven a ellos como el enemigo, mientras que, o sea, el problema de contaminación es mucho mayor que ello. Claro que no está bien, que hay que quejarse, pero, o sea, esas decisiones que toman personas que tienen tanto poder, o sea, para mí es así como que, ¿cómo no pueden ver que esas personas que tienen, no solamente es que cada quien haga su dinero con lo que quiera, sino que sus decisiones afectan mucho más de lo que creen, o sea, afectan más en la economía de otros países, o sea, que lo que tu vecino hace, o sea, o sea sí, sí, afecta demasiado y porque ellos lo hacen solamente pensando en su beneficio personal, en cómo tener más ganancias, en cómo satisfacer a los accionistas, todo esto, y al final de cuentas, pues provoca todas estas carencias como dicen, en la base de la pirámide, así como, no, no quería hacer el término sí, pero que le llaman, ¿no? O sea, ajá. Y creo que parte de no sentir responsabilidad de esas personas que tienen cierto poder en la sociedad y que tienen cierta influencia es porque ellos se toman a sí mismos como,
como la respuesta a los problemas que ellos mismos causan. No sé si me doy a Ah, entender. Como ya, ayer el sí, O sí, libro, sea, sí. como ayer el libro que te enseñé que es el sí, capitalismo, el capitalismo, la solución para que la gente pobre o algo ajá, la así. solución contra la pobreza. Y, o sea, básicamente es como, por ejemplo, pongamos un ejemplo, no quiere decir que sea malvado, no quiere decir que tenga esas intenciones, pero, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, Elon Elon Musk sí Musk, es hasta malvado, güey. desde mi percepción, creo que no tiene como que esa visión de que está haciendo algo malo al utilizar recursos del país y todo esto, desestabilizar naciones y utilizar mano de obra barata y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo como que, yo le voy a dar algo a la humanidad, que es llegar a Marte o algo por el Sí, estilo. o Y es como sea, que como que lo ve como un no tienen medio. derecho a criticarme porque yo voy a hacer esto por ustedes. Como los ricos que no piden popotes en el Oxxo o no Exacto. piden bolsa y se creen superior a ti. ¿Por qué? Porque no están contaminando el medio ambiente cuando realmente están viajando a una cuadra en carros, están No, haciendo viajes, y yo te lo, están haciendo un chingo de viajes en aviones al mes. O sea, yo se realmente lo dije a él. la... En la esquina de donde vivimos hay un Oxxo. Y pues a veces yo lo acompaño a él a la tienda. Y cuando se vendían bolsas en el Oxxo, yo las pedía y él me decía que no. Y cuando él iba, él no las pedía. Y le dije, ya Pero la diferencia es que yo no me creía vas a superior, o acabar. sea, mi moral nunca la creí superior a ti, simplemente no la quería pedir. Yo le pregunto, ¿vas a acabar con la contaminación ambiental mundial por no pedir esa bolsa? Porque en lo que tú pides esa bolsa, 10 más van a pedir 10 bolsas. Ese es el Sí. O problema. sea, sí, pero yo estaba consciente de eso, pero simplemente quería No, poner, sí, 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 aunque sea no. o sea, mi pequeño, súper pequeño granito de arena, pero, o sea, ahí lo que me refiero es que la gente que no sabe que ni siquiera está haciendo ningún bien y ningún mal en pedir una bolsa de Se plástico, siente moralmente se superior, siente eso es lo moralmente malo. superior cuando está viajando 3 veces al mes en avión. Sí, es un tema que me gusta mucho. Nada más quería mencionar respecto a lo que dijimos de Elon Musk. Utiliza esto de, o sea, no podemos decir que no está viendo lo que hay detrás, simplemente pues aplica esto como Maquiavelo del fin justifica los medios, ¿no? O sea, me Claro. imagino como que lo veo como mal necesario. Pero bueno, este tema ecológico es algo que, pues, que me importa mucho y es una visión muy, muy, muy importante porque, pues te digo, muchas personas, pues no sé, de clase media, ven al problema. No, es que mira, es que esto no tiene una educación ambiental, es que no hacen esto, es que tiran basura, es que el otro, o sea, sin verse a ellos mismos, o no, es que eres un malvado porque comes carne roja, o sea, no, esto es mucho, va mucho más allá que pues esas pequeñas acciones. Pues hay que tomar este dato de cuántas tierras se necesitarían si todo el mundo viviera como tal país. No sé si han visto esas gráficas No. en las que mencionan si todo el mundo viviera igual que la vida de la clase media o media baja de Estados Unidos, pues se necesitarían 5 veces los recursos de la tierra para que estos Claro que se sí. puedan regenerar naturalmente, para darles tiempo que se regeneren naturalmente. Entonces, si ves la gráfica, países como India, Pakistán, si todo el mundo vivieran como ellos, estos requieren 0.7 o 0.4 veces los recursos de la Tierra. Sin embargo, nosotros pensamos, no, es que India está súper contaminado, ellos son, o sea, ellos tienen un problema ya, que los ríos, que esto, que el otro. Sin embargo, la condición económica, el modo de vida es lo que está acabando con el mundo, que es el hiperconsumismo. Es decir, una persona de un país pobre, es decir, una persona de un país rico, eh, va a contaminar lo mismo que 7 personas en un país pobre. Entonces aquí vamos al problema de la sobrepoblación, que dicen, no, es que el problema son los países o los lugares donde tienen muchos hijos. Sí, pero o sea, tu hijo va a tener muchos laptops en su vida, va a tener muchos viajes, mucha ropa, todo eso, mientras que esas personas no van a, entre todos, muy apenas siquiera van a tener lo que tu hijo va a tener acceso. Entonces, una persona de un país rico por más responsable, eco-friendly que se vea de que sea consciente del medio ambiente, naturalmente por el modo de vida que queremos tener, ya le está costando más el planeta. O sea,
el hecho de tener pues tantos aparatos electrónicos, de querer comprar tanta ropa, tantos paquetes, todo esto que nos hace vernos como que tenemos valor o como que, así como que para decir existo, todo esto que nos incita pues a consumir es realmente el problema. Entonces, para mí me parece muy patético. Definitivamente, pues yo admiro pues, las personas que toman esta decisión de ser veganas, tanto por los animales como por el medio ambiente. Pero pues si al mismo tiempo tienen un iPhone y aparte te están diciendo tú eres el malo y aparte, o sea, te sabes, esas personas que viajan mucho y que, o sea, ok, bajaste tu huella de carbono por un lado, pero ¿qué tal acá? O sea, son muchos Sí, aspectos y tendemos a simplificarlo. O sea, es así de complejo, pero tendemos a simplificarlo para decir yo estoy bien, tú estás mal. Noam sí, Chomsky dice, los pobres son los que menos contaminan y los que más la pagan. no, y creo que es el básico argumento de una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando, que es que los pobres no deberían de Un tener hombre de hijos paja. o cosas por el estilo. Y creo que creo que esa es la teoría que explica Bruno Latour en su libro de dónde aterrizar. La verdad, no he leído ese libro, pero pues no sé si tú sigas a Diego Rusarín, que ha explicado más o menos Sí, de lo que trata, y es que pues se dieron cuenta, como tú dices, que si todo el mundo viviera como Estados Unidos o todos quisieran ser países de primer mundo, los recursos no alcanzarían. Entonces ujú, se empezaron a crear muros, empezó la desigualdad y todo este problema, entonces ya no sabemos en qué va a acabar esto, porque por un lado las personas no van a, bueno, los países de primer mundo no van a querer renunciar a sus privilegios. Y ese es, ujú. de hecho, eso es lo que hablaba, no sé si viste bueno, si lo pasaron en Mindshop, creo que sí, la entrevista que tuvo Mateus con Noam Chomsky, que, que cómo acabar con esto, que Noam Chomsky dice que todos los países tendrían que caer en un consenso mundial, porque Sí, es imposible que querramos hacer un cambio mundial si nada más participan las partes que son lastimadas o las partes que resultan sí. víctimas. O sea, tiene que haber un apoyo y hasta un sustento de las partes que no están siendo víctimas y que están siendo de algún modo recompensadas. Y como lo dijo, Sí, pues no, suena a utopía, pero es sí, que eso es, o sea, la cosa es que, pues, como siempre, pues se toman decisiones individuales pensando en el beneficio propio o de tus iguales, en nuestro nivel, pues, de la familia o ya sea a nivel de tu país, sin importar lo demás. Entonces, hasta que no tomemos en cuenta a todos por igual, es decir, a veces nosotros mismos, o sea, no tomamos ciertas decisiones porque pensamos, bueno, si hago esto, le va a afectar a esto, no lo hago entonces. Pero pues al tener esas como alienación de otros países, así como que, bueno, mientras mi país esté bien, todo está bien, pues no vamos a tomar en cuenta en dónde estamos como que alterando. O sea, como que, sí, mira aquí, qué padre, todo está subiendo, pero ¿dónde está bajando? O sea, como todo ese crecimiento de riqueza, esa transferencia de riqueza hacia estas empresas, pues como Amazon, las empresas de los Musk, todo esto. O sea, mira, ya estamos avanzando, vamos muy bien en economía, está pasando todo esto. Ok, sí, estás avanzando aquí, pero ¿en dónde más a qué le estás quitando? O sea, ¿a qué costo? Entonces, hasta que las decisiones económicas no se toman en cuenta, no se tomen tomando en cuenta la sustentabilidad y si tomo esta decisión, ¿a qué más afecta? ¿Se puede tomar esa decisión o no? Mientras no se tome eso, pues realmente vamos realmente por mal camino. y fíjate que no es que ni siquiera hay una visión de sustentabilidad. Y me gusta verlo, o sea, por ejemplo, hay una serie de abogados que se llama Suits en Netflix. Y esa serie básicamente, una de las primeras escenas, llegan con el actor principal y le dicen, eres el mismo abogado que juega para los capitalistas. Y el abogado responde, sí, el que gana por los capitalistas. Y entre las series siempre hay un juego entre necesito salvar mi compañía porque si no mis acciones van a bajar, necesito que hagas manipulación de la bolsa, necesito que el otro para mi bien, para la bolsa, para el negocio, etcétera. Y se oye tan feo, pero pues la única vez en la serie que se habla sobre necesito salvar a mis trabajadores
o necesito que esta empresa se salve y que se haga una división más pequeña para salvar a los trabajadores, es para que cierta persona no salga del negocio, cierta persona no salga del business Ah, o no se retire. O sea, ok. O no básicamente lo metan a la cárcel. ya lo Importantísimo. tenemos, Importantísimo ya eso. lo tenemos Ese tan tema. arraigado que hasta en las series existe, o sea, ya está en la propia, podría decir, cultura pop. Exacto, o sea, ahí aplica lo mismo, el mismo criterio, es de que se toman decisiones sin tomar en cuenta pues los valores humanos, desde la sociedad, los empleados, o sea, el hecho de detenerse, bueno, ok, si hago esto, ¿cuánto gano? Pero no económicamente, ¿cuánto pierdo? Y como hoy en día nada, casi nada se toma en cuenta, tomando en cuenta lo que a qué va a afectar o a quién le va a afectar, cuáles son las consecuencias climáticas y sociales, porque hoy en día se debe hablar de socioecología, porque muchas veces pensamos de que, ay, pobrecito los animalitos, pobrecito el medio ambiente, pero muchas veces no involucra solamente pues desgastes naturales, sino que pues un impacto social muy importante, pues como la contaminación de ríos. Dices, ay, pobrecito el río, pues bueno, le está afectando ya, ahora, no es así como que, híjole, en el futuro, pues porque tenemos los ríos muy contaminados, que porque la pesca y que esto, ya no va a haber esto, no. Actualmente hay personas que ya sufren y que ya pagan las consecuencias de esto, como lo es la extracción de minerales en República Claro. del Congo. O sea, todo esto, o sea, ya hay consecuencias. Es un impacto socioecológico, pero pues al pensar solamente en lo verde, tal vez no nos llega tanto al corazón, ¿verdad? Entonces necesitaríamos hablar más de que impacta no solo a la ecología, pero también a las personas y ya en este momento, o sea, ya Sí, muchas cosas para que las tengamos, pues pasaron por manos o por de niños o por algún tipo de explotación laboral. claro, o sea, este teléfono que yo tengo en la mano tal vez pasó por ese tipo de explotación, yo que sé, infantil. O sea, y podría sonar como que muy extremista decir, ay, ¿cómo va a ser que el microondas que yo tengo en mi cocina tal vez fue fabricado? Pero sí es cierto, y tiene que haber un cambio real. El Exactamente. problema es cómo se llega, si tan solo hablar de esto supone ya una ridiculización en público, Sí, ya está tan, primero es verlo y ya, aceptarlo, o sea, exacto, ya es tan normalizado decir, ay, ¿para qué le vas a dar dinero a esa persona? ¿O por qué vas a hablar tú de esos temas? ¿Qué vas a hacer tú? Exactamente. Cuando Exactamente. ya nada más O sea, ya lo existe ven como de que, ay, esta pinche preocupación, mamador. cuando ya más existe esta preocupación individual, como tú dices, es muy difícil crear un Y, cambio social y grande. lo peor es que va en todos los productos, no solamente va en productos pues, tecnológicos. O sea, nunca se me olvidó un capítulo de una serie que se me quedó bien marcada, que se trata de una serie de como que el infierno y el cielo, pero ahí lo llaman lugar bueno y lugar malo. Y entonces en esa serie se cuenta que en mucho tiempo dejaron de ir muchas personas al lugar bueno y todos se preguntaron el por qué, si la misma persona hizo lo mismo en los ochentas que en los 2000 y se pusieron a comparar, sí, una persona compró un tomate en los ochentas a una señora en un mercado y esta persona compró este tomate en un supermercado en el año 2016 y ese tomate llegó gracias a que hubo sobreexplotación de niños, sobreexplotación ambiental para que ese tomate pudiera llegar al supermercado donde el mismo familiar de los ochentas que compró el tomate en un mercado a una señora se fuera al lugar malo. Y es como de que, o sea, nada mm, más con un tomate, o sea, y ahí es cuando me puse a pensar en cuántos productos están Sí, siendo sobreexplotados. no hay una afuera, como decimos, o sea, ya no existe una afuera de decir, ok, voy a hacer esto y ya no voy a pertenecer a ese grupo de personas que están no, actuando. no se Es, puede. es una cachetada de realidad bien grande decir, pues voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, creo que lo único que se puede hacer es como que el consumo local. O sea, el consumir local, que aún así, Es un método, podría decir que es un método de resistencia, pero pues pero que, o no sea, determinante. Exacto, ajá, solo de exactamente, resistencia. exactamente, o sea, aún así la vas a cagar, aún así la vamos a cagar, o sea, no hay, como tú dices, de resistencia, pero Claro. pues es la mejor opción para mí, mi punto de vista.
¿Tú cuáles crees que serían algunas soluciones? O sea, ya sé que es una pregunta bien grande que si le No das soy economista. le das al blanco, yo creo que te hablan para que, oye, necesitamos poner en No, marcha, pero ¿cuáles crees que o sean? sea, es que pues definitivamente todo este intercambio de, pues, de valor, todas estas ventas, todo este consumo, toda esta explotación, pues ha permitido cierto progreso, pues sí nos ha permitido Claro, tener lo que tenemos hoy en día, pues ya ves que te dicen, ay, pues sí, no te gusta eso, pero bien que utilices un iPhone, todo eso, ¿sabes? O sea, sí, pero el problema es que estamos ahorita en un momento donde nos están vendiendo y nos están incitando a consumir y queremos consumir pues sin toda esta conciencia. O sea, es como que, bueno, qué bueno que tenemos esto gracias a esto, pero pues muchas veces hay demasiados consumos y deseos como que muy vacíos. Es como que pensar, o sea, que nos estamos jodiendo al planeta por tener, o sea, no sé, o sea, algo, o sea, una cosa, un producto chino, o sea, que nada más vas a usar una vez, o sea, no sé, como que ay, quiero esa blusa que miré en Shane y la pides, ay, esa, no, me quedó fea, no, pues ya, estamos apostando el futuro por deseos muy, como muy X, ¿no? O sea, que realmente no cortoplacistas. son, cortoplacistas, exactamente. Entonces, pues la verdad que, o sea, que no tengo respuesta, pero solo diría que, o sea, tanto progreso para qué y todo el progreso, todo esto, realmente todo es bueno, todos los avances tecnológicos son buenos, nos ayudan realmente, o algunos, pues no tanto. O sea, por ejemplo, claro que es muy benéfico todo esto de las compras en línea, por ejemplo, durante la pandemia, pues es parte finalmente de la evolución humana, no podemos detener la tecnología, o sea, no podemos quedarnos donde estamos, pero también, o sea, no, o sea, ¿qué tanto ha mejorado tu calidad de vida que el paquete llegue en 2 días en lugar de 4? O sea, ¿qué tanto? O sea, estamos dando mucho y recibiendo poco, ¿sabes? O sea, estamos como que por poquito, por migajas, por confort, por gadgets, por cosas que muy apenas usamos y que no nos hacen más felices más allá de unos segundos, pues estamos apostando toda la ecología y toda esta explotación. Entonces, necesitamos mínimo ser conscientes y reducir ese consumo. Y pues bueno, yo siempre digo, los cambios individuales no sirven, puedes hacerlos, yo los hago o cuando se puede, podemos hacerlos, pero hay que estar, que mientras no te generen ese como sentimiento placebo, y lo que Claro, realmente puede generar un cambio, pues para mí es la legislación. O sea, que alguien cambie una ley que diga, no, o sea, no es así de que, híjole, exactamente. o sea, por ejemplo, si nada más yo y tú dejamos de usar popotes, pues ya nos sentimos buenos y ya, ¿verdad? Pero si pues el gobierno dice, ahora, o sea, ya se prohíben los plásticos, pues eso ya tiene un cambio más grande. Que claro, no hay que caer tampoco en esto de que no, pues es que tienen que prohibir el plástico. O sea, no. ¿Y con qué lo vas a reemplazar? ¿Papel? Papel también tiene un impacto ecológico. O sea, no es tan simple. Solamente estoy dando un ejemplo de que con legislación se pueden tener cambios más importantes. O sea, en masas, multiplicado por millones realmente. claro, es algo que nos toca a todos hacer y no puedes caer básicamente en porque yo, Gerardo, o tú, o hasta incluso mi pequeña comunidad lo está haciendo y ya es, o No, o sea, sea, ni aunque todo Costa Rica deje de usar popotes, no va a generar un cambio, güey. claro. Eh, cambiando un poquito de tema, bueno, nosotros pues conectamos este episodio del podcast y la llamada porque pues Gerardo te conoció a través de Mindshop. ¿Cómo fue tu acercamiento hacia la filosofía? ¿Cómo fuiste descubriendo que te gustaba aceptar un curso y todo esta burbuja también social que implica estar en la sociedad? Oye, sí, ¿verdad? Empezamos muy intensos luego, luego. Está Bueno, bien. cómo Buenas llegué a Mindshop? pláticas. ¿Cómo llegué a Mindshop? Pues yo la verdad que nunca he tenido un acercamiento con la filosofía. Creo que pues como a mis 15 18 leía Nietzsche y es todo, o sea, unos cuantos cambios, unos cuantos, pero realmente no tenía acercamiento ni conocimiento de la filosofía. Pero esta parte del pensamiento crítico, de estas inquietudes por estos problemas sociales, por qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o sea, me di cuenta al escuchar
a Rosarín Bros, que yo ya me hacía mucho este tipo de cuestiones, o sea, que yo no le llamaba filosofía, pero en realidad ya practicaba filosofía diariamente, pues, o sea, en mi cabeza, pero pues sin darle forma, ¿no? O sea, simplemente, o sea, pienso que está así, esto, de vez en cuando daba mi opinión, me expresaba y todo, pero pues me di cuenta que por medio de la filosofía pues podía darle forma y abordarlo de manera más objetiva, con argumentos, o sea, entender por qué pienso lo que pienso, por qué si está mal, si no está mal, porque pues a veces era así nada más de que no, esto no está bien, o sea, ¿sabes? Entonces, pues al escuchar Rosalind Bros, ya me puse, hablaban de Mindshop. Y al principio pues dije, no, pues eso no es para mí, ha de estar muy complejo, nunca se me ha dado lo que ese tipo de cosas, siempre he estado muy cercana yo como de cosas lógicas, ciencia, todo eso. Y pues al escucharlo y pues como con el tiempo dije, no, pues, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Creo que eso realmente me interesa saber de esto. En sí, pues lo que es la historia, la divulgación científica siempre me ha gustado. Entonces yo lo miré más como por el lado de la historia, pues aprender, o sea, pues de cosas, todo eso de Platón, Aristóteles, Sócrates, pues siempre hemos escuchado de ellos, pero saber más sobre eso, dije, creo que es un conocimiento que no me viene nada mal, pero pues creo yo que ya estando ahí, pues ya miré bien de qué trataba y pues finalmente sí me gustó mucho y pues todo lo que va con ello, o sea, que es toda la sociedad, que no solo son los cursos, sino que aparte las pláticas donde podemos expresarnos y recibir como una retroalimentación, pues de todas estas cosas que se quedaban aquí, ¿no? O sea, como que, ok, sí tenía esas prácticas, pero es cuando hablamos con otros que nos damos más o menos cuenta cómo es como, qué tan alejados o no estamos o qué tan equivocados sobre otros puntos de vista. O sea, me abrió, me dio esa oportunidad, más que nada. Sí, y más que nada que como estar en una sociedad, pues, bueno, yo hace poco hicimos un podcast del cual sacamos un clip que se llama la desventaja del autodidacta, que es no poder, pues, Exactamente. rebotar tus Ideas. ideas y saber sus huecos, saber qué fortalezas tienen, ¿no? Y me interesó lo que dijiste al principio de que todo mundo, pues de alguna forma u otra hace filosofía, Filosofía. ¿no? Sí, claro. Y la primera cosa que te dicen algunas personas que menosprecian o infravaloran este tipo de cuestiones es, ¿para qué va a servir para qué te va a Filosofía. servir hacer filosofía? Y no se dan Exactamente. cuenta que esa pregunta es demasiado Demasiado filosófica, filosófica. que es la practicidad de la filosofía en O sí. sea, de hecho, hay una rama de la filosofía que estudia la filosofía. O sea, hay una Pero rama que estudia qué es filosofía, güey. ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿Crees que ahorita mismo deba tener algún valor mayor el utilizar prácticamente la filosofía o en sí es bueno para el ser humano? Pues yo veo como, o sea, como que algo que nos sirve personalmente, porque finalmente nos ayuda pues a cuestionarnos, a ver otros puntos de vista y pues cosas, o sea, el porqué de las cosas, abordarlo de manera más objetiva, pero, o sea, digo, ¿por qué se tragan tan fácil pues ciertas ideologías que son muy absolutas, que son muy como que te dan la respuesta como un librito, ¿no? O sea, así como pues, las religiones, como estas cosas motivacionales, o sea, eh, la gente como que prefiere comprar o como si se prefiere aceptar esas recetas de cocina, esas como que mira, si sigues esto, tu vida va a estar bien, siendo que es mucho más complejo que eso. Cada quien necesita algo diferente. Cada quien tiene que responderse a sí mismo, tiene que cuestionarse a sí mismo, no alguien que hace 2000 años escribió un libro, ¿sabes? O sea, en respecto, o sea, cada quien tiene que hacer su propio libro, su propia película, como que cada quien tiene, o sea, tus respuestas nunca van a ser válidas para todos, o sea, no podemos podemos inspirarnos de filósofos, pero no podemos tomar como verdad absoluta una corriente filosófica. Entonces, ¿por qué aceptan tan fácil estas ideologías de recetas de cocina y no esta que te permite como crear la tuya, como que crear tus propias preguntas, crear tus propias respuestas? Y como dicen en filosofía, pues es más importante las preguntas a veces que las respuestas. Claro. Y a veces
la misma forma en la que planteamos las preguntas es como que te refleja cuál es el problema. Y más que nada, a mí me interesa lo que dijiste acerca de crear nuestra propia teoría filosófica interna, por así decirlo, de alguna manera. Porque yo creo que si nosotros basamos todos nuestros principios y cosas en algo externo, se vuelve más fácil fallarles. Porque pues en primera jamás lo vas a ver como algo interno, ¿no? Lo vas a ver como algo externo y, por ejemplo, si yo prefiero seguir la filosofía cínica, por decirlo así, y me quiero deshacer de todos mis bienes y quiero vivir pues, en las condiciones que dicta esta filosofía, pues si en algún momento me canso o me harto, por más que yo le quiera buscar alguna idea o algún argumento para seguirlo, pues a final de cuentas, si no es algo que yo interioricé, pues se va a hacer más fácil dejarlo, decir, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí. Que en Exactamente. cambio, adaptar las teorías filosóficas y darles un sentido propio ya se vuelve como, ok, voy a hacer esto porque lo aprendí de aquí, tomo esto Pero muy y pocos lo filósofos interno. internaron la filosofía, porque para ellos, o sea, por decir, Platón era de que su filosofía era en solamente el saber qué es ser valiente intelectualmente. Con eso ya lo tenías ganado. Para Aristóteles no, era saber qué es ser valiente y actuar como valiente. Sí, O sea, no era quedarse ahí. por eso mismo no puedes interiorizar Pero, una ¿sabes? sola. Ahí, o sea, más allá de la filosofía, pues creo que es un gran problema cuando queremos, como te digo, o sea, como que querés seguir a alguien y te forzas tú a seguir sus reglas, como que a encajar en esa ideología o en esa forma, o sea, porque soy, o sea, porque soy de derecha o porque soy, no De sé, izquierda. porque soy ingeniero o porque soy, o sea, porque eres algo, a veces las personas se forzan ellos mismos a encajar en un papel, ¿sabes? Claro. E incluso las personas te van a ver como que no, es que, ¿por qué dices que eres esto si dices tal cosa? O sea, también, o sea, como que no, o sea, no, o sea, las personas incluso, como que te digo, como que es una manera fácil de abordar las cosas, seguir como que un conjunto de reglas y ya eso, ahí como que, quiero hacer eso, está bien, está mal, esto dice que está mal, entonces no, o sea, es como que muy fácil, pero para ti, ¿está bien o está mal? O sea, es lo que tenemos que preguntarnos, a tú mismo hacer tu criterio. Sí, y es algo que yo los últimos meses he estado teniendo un conflicto bastante personal que es, ¿cómo puedo decidir ya qué está bien o qué está mal? O sea, es bien difícil, la verdad, y me causa tanto conflicto ver cómo personas te pueden decir, ay, es que lo que hizo esa persona está mal, o lo que hizo esa persona está muy bien, le aplaudo, o esta no, que la maten, o esta no, que la encarcelen o estuvo bien que haya hecho esto, por eso está bien que le hagan esto. Es como de, ni siquiera te tomas un segundo para Para pensarlo empatizar. y se te Empatizar, hace tomar en fácil cuenta hacer juicios. Exactamente. Claro, O el sea, contexto de cada quien, que no es el mismo. es que todo lo quieren ver superficialmente, no se dan la tarea ni el tiempo de pensar, de analizar, de sí. analizar, como tú dices, el contexto en que pasó. Y eso tiene que ver mucho de la sociedad hoy en día. O sea, muy poca sociedad se pone a pensar en qué hay detrás de lo que pasó, en qué hay detrás de una balacera, en qué hay detrás o sea, por decir, hay un libro que me marcó mucho, que fue, creo que el primer libro que leí del año, que es el de Rabia, de Stephen King, que también Sí. lo mencionamos, de que se trata de un güey que secuestra su salón de clases. Y todas las personas externas empezaban a criticar y decir, es que Charlie Baker es un loco, El personaje principal. ajá, el que secuestró el salón, Charlie, shalala, shalala. Y Charlie mientras te va narrando cómo secuestró a sus compañeros, te va narrando sus anécdotas anteriores, te está haciendo como flagbuyers o Ujú. flagwares. Black Fox. Ándale, Black Fox. de su pasado y ahí tú te pones a empatizar en por qué llegó hasta donde, pues tú también lo leíste, Sí, o sea, por qué llegó hasta dónde. y eso me lleva nos lleva a preguntarte en qué basas tú si algo es bueno o es malo, o si es moralmente correcto o es moralmente incorrecto.
Pues es muy difícil, una pregunta muy difícil, ¿verdad? Tal vez, o sea, hay muchas cosas que no las hacemos tan conscientemente, o sea, no sabemos cuál es nuestra filosofía, o sea, cuando hablo de que cada quien se haga sus propias preguntas, o sea, no estoy hablando de que escriba un libro literal Claro, o que venda una filosofía, o sea, que haga claro, una claro. y que incluso la propague, o sea, no, o sea, o sea, hay muchas cosas que las hacemos inconscientemente, pero pues pensaría en cómo tomo las decisiones, ¿sabes? Muchas de las cosas por las que me molesto, muchas de las cosas por las que, pues esto que critico, que peleo, yo creo que muchas personas a veces han de pensar o incluso te acusan de que te dicen, es que no deberías quejarte porque tú tienes todo, tienes internet, tienes este celular, ¿verdad? Te dicen, no, es que tú, o sea, no, no es personal. Entonces, yo estoy afortunadamente muy bien, pero pues he hecho este ejercicio de pensar, ok, esto está bien para mí, pero yo quisiera, tal vez pues por lo bien que me ha ido o por cómo, no sé si me ha ido demasiado bien o si lo tomo yo de manera demasiado positiva, pero pues es como que me parece muy injusto que otras personas pues no tengan esas mismas oportunidades o accesos. Entonces es como que simplemente pensar en que lo que yo haga, pues que no tenga, no afecte a otros principalmente, o sea, es lo principal. Y realmente hay muchas cosas que lo demás no es tan relevante. Sí, y a veces el problema ya no es tanto discutir si algo está bien o está mal o discutir acerca de la cosa, sino cómo están planteando que algo sea bueno o sea malo. O sea, es como, por ejemplo, ayer Gerardo y yo estábamos teniendo una plática sobre que en la cantina se habló acerca de que la conciencia la estaban igualando con el éter, que es una teoría física acerca de que eh, se explicaba en la física que para ¿cómo decirlo? Para explicar la teoría de la luz, las O sea, ondas de es la que no la luz estaban tenían comparando que... así, la estaban No, no, comparando que en no, algún no, punto sí, no, el término conciencia iba a voy al desaparecer, al punto, igual que... voy al punto. Que pues los rayos de luz tenían que ir por un medio, que era el éter, que envuelve a todo el universo. Y que pues años después se desvalidó la teoría. Y me platicaba Gerardo que igual lo estaban comparando con ello, ya la conciencia con el éter, porque básicamente estaban diciendo que dentro de unos años la iban a desvalidar porque no existía. Y yo le platicaba a Gerardo, o sea, el tema de la conciencia es un debate que ha tenido muchísimos años y todavía está sobre la mesa, porque cómo vamos a debatir si la conciencia existe o no existe si ni siquiera sabemos qué es, Ujú. o qué es la conciencia o para qué sirve la conciencia o para qué nos serviría si ni siquiera podemos definirla, ni siquiera podemos saber en qué parte o cómo describirla. O sea, básicamente a veces las discusiones ya no es tanto cómo explicarla o cómo emplearla, sino qué es de lo que estás discutiendo. Sí, o sea, definitivamente, o sea, no, pues es algo todavía que todavía no tenemos ese, o sea, no significa que no podamos, nunca podremos entenderla, pero por el momento, pues aún no estamos ahí. Entonces sí, sí parece así como muy vago descartarlo, aunque pues habría que ver, o sea, los argumentos, como pues podemos ver en filosofía, muchas cosas no necesitan precisamente comprobarse por el método científico, sino que se tenga argumentos suficientemente sólidos para validar o invalidar, pues, la teoría. Y si quieres, cambiemos un poquito de tema radicalmente. Este, me Te platicó escucho. Gerardo que estás estudiando japonés. ¿Cuál han sido las dificultades? O pues me platicó también que, pues imagino que estuviste en Francia y ahorita estás en Estados Unidos, entonces, y supongo que hablas español, inglés, francés. ¿Cuál ha Ujú. sido la dificultad al aprender japonés y cuál crees que hayan sido las diferencias o qué no hay diferencias notas en aprender uno y otro? Pues cuando aprendí
francés, pues muchos dicen así de que no, pues es que es muy fácil porque se parece mucho al español, sí tiene una estructura muy similar y pues en cierta forma es verdad, pero pues más que nada la pronunciación, si tú escuchas a alguien hablar francés, realmente vas a entender muy, muy poco. Eh, o sea, de que tal vez escrito vas a entender un cuarto, la mitad, y muchos dicen, ay, o sea, como que quitan el mérito al hecho de aprender este tipo de idiomas que vienen del latín, o sea, como pues que el portugués, italiano, todos que se parecen, pero bueno, está esta parte de la pronunciación y que es muy diferente, igual el portugués, o sea, escrito tal vez se puede entender un poquito, a veces entendemos un poco cuando vemos posts así de, no sé, de Brasil o así en Facebook, ¿sabes? Pero pues escuchar a alguien hablar es muy diferente, entonces, en cambio, el japonés, la pronunciación no es un problema, pero tiene una gramática pues que es totalmente diferente, o sea, parte de otro concepto, o sea, tienes que olvidar lo que sabes porque muchas personas pues tienden a traducir y una cosa clave cuando aprendes un idioma es no traducir, o sea, es de que tienes que entender como esa palabra en cierto contexto, incluso a veces, pues, a veces caso por caso. Entonces, es muy diferente. Pues el japonés, pues para empezar, porque tiene una gramática que es muy diferente y luego está esta parte de la escritura que pues yo pienso que simplemente te tiene que gustar, o sea, demanda un cierto esfuerzo, pero pues es muy padre aprender un idioma que parte de otros principios, o sea, y aparte pues el interés por la cultura, todo esto, pero fíjate que la pronunciación del japonés, en dado caso del romaji, es bastante similar al español, entonces ahí cada idioma tiene su dificultad, o sea, como te digo, unos dicen, no, pues qué fácil el francés. Sí, pero la pronunciación del francés para mí fue más difícil que ahorita aprender el japonés. Es decir, tal vez lo voy a pronunciar medio feo, pero me van a entender ya con los pocos meses que llevo, pues simplemente porque no es una gran dificultad comparado al español, partiendo del español como pronunciación. O sea, cada uno tiene su dificultad. Por el tema de la escritura sí requiere muchas más horas de estudio, pero pues si te gusta, yo creo que es algo, pues es un conocimiento muy, muy, muy bonito que tiene muchas aplicaciones. O sea, si vas a ese país, pues te cambia totalmente la experiencia de cómo lo visitas, el hecho de entender todo. El contenido al que puedes tener acceso, pues hoy en día en Internet, tenemos acceso a tantas cosas y pues no quedarse solo con lo que investigas en un idioma, que incluso, ¿sabes? A veces me molesta en el buscador, en Google, de que me muestra, escribo algo en español, pero como está para el país, Estados Unidos, como que te da cierto tipo de resultados y es como que, no es esto lo que busco, o sea, como que Claro. incluso dependiendo del país en el que estás, te muestra diferentes resultados. Entonces, pues asimismo, al saber diferentes idiomas, pues como que tienes acceso a otra base de datos completamente y no solo hablando, pues prácticamente del Internet, pero hablando más abstractamente, pues te da acceso a otra base de datos, a otro mundo realmente, o sea, a otra información, a otra perspectiva, a otras noticias, o sea, cómo lo están viendo de este lado del mundo, qué dicen acá, o sea, pues es un acceso cultural muy bonito. Y estaba viendo tus videos en YouTube que antes de meterte a clases de japonés, habías estudiado varios años autodidactamente. Ujú. Como que, ¿qué recomiendas más? ¿Estudiar empezar autodidacta para que una vez entrando a clases entrar pues bien o empezar desde cero en clases? ¿Te refieres a empezar lo básico por Único, tu cuenta? ajá, cualquier idioma. Pues siempre está bien, o sea, son diferentes maneras. A mí me gusta pues estudiar así por mi cuenta, creo que lo básico siempre se puede empezar solo, pero pues vas a diferentes ritmos, ¿no? O sea, depende cuántas clases tengas a la semana, o sea, hay momentos en los que sí necesita de un maestro, creo que se puede avanzar mucho por su cuenta y si tienes el tiempo y la dedicación, pues puedes empezar y cuando tú sientas que aquí ya está algo difícil o puedes tomar clases. O sea, ambas cosas son buenas, nada más mientras
cuando vayas a tomar una clase, pues realmente empieces desde básico y que pues tú pongas un poco de tu parte aparte de las clases No, y creo que para entra, repasar. creo que ahí también entra un punto que es la honestidad intelectual, ¿no? Que es saber hasta qué punto puedes aprender por tu cuenta y hasta qué punto podrías necesitar alguna opinión o algún curso o algo por el estilo. Exacto. Ujú. Sí, sí, pues yo eso sí lo he notado, cuando intenté aprender alemán, me puse así que en Duolingo, practicarlo así un poco al escrito, compré unos libros, pero hubo un momento en el que dije, no, o sea, no puedo sola, o sea, honestamente no, necesito ayuda. Me pasó igual con el chino, lo intenté, me aprendí muchos caracteres, o sea, me gustan mucho los idiomas realmente y se me facilita hasta cierto punto aprenderlos, pero la pronunciación es otra cosa, es súper, súper difícil. Estuve en China y el punto como quebrante fue que yo le estaba diciendo el nombre de alguien. Oye, ¿sí viste lo que dijo o lo que hizo tal persona? Me dicen, ¿quién? Y yo lo repito y lo repito. ¿Quién? No lo conozco. Y ya le muestro cómo se escribe. Ah, Sheng Sheng, ah. Y yo, sí, como que, sí, te estoy hablando de él, eso quería decir yo. Entonces, así como que chido, o sea, ni un nombre me entendieron, o sea, te das cuenta que, pues, no es que haya abandonado totalmente aprender chino, pero pues me di cuenta que realmente necesito de clases para aprender eso. Y algo que vi también en tu video, de que, por decir, el inglés sí lo aprendiste casi 100% autodidacta, o sea, que no te diste en cuenta en qué momento lo aprendiste. Ujú, sí, 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 pues bueno, yo creo que pues dicen, no sé, es una ventaja el hecho de vivir en frontera, aunque muchos incluso en frontera pues no lo hablan o no lo saben, pero parece ser que hay una ventaja respecto al sur, o sea, como que sí es un tema, tenemos incluso muchos modismos, o sea, de palabras americanas que utilizamos y Claro. todo eso, pero por lo tanto no significa que lo aprendas por vivir en frontera, entonces digo, yo nunca estuve en escuela privada, siempre estuve en escuela pública, fue más que nada, pues nada más así como que lo que aprendí en la escuela y pues traduciendo, viendo cosas con subtítulos, a veces en la época donde empezaba Messenger, todo eso, pues de que ya sabes que te agregaban personas de todo el mundo, no sabes ni quién eras, pero porque te gustaba la misma banda de Sí. rock o de japonés o algo, ya era tu mejor amigo, ¿no? O sea, sí. Entonces, yo llegué en un entonces en el que, wow, me está contactando alguien de Italia, o sea, qué chido, así de que, entonces como que ya pues en ese entonces para ti es como que lo máximo que te contacte una persona del otro lado del mundo. Entonces, así que literal, con lo poquito que yo sabía de nivel primaria, secundaria, ya yo, ¿cómo se dice? Iba traduciendo las palabras con un traductor o con diccionario, o sea, las que me faltaban. Y seguro no significaba, o sea, no estaba bien, pero se entendía. Y al ir buscando ese vocabulario así, pues fui aprendiendo y ya después con la música, traducir canciones, sí fue de manera autodidacta, pero creo que muchas personas lo aprenden así. No, y nos vamos dando cuenta cómo hasta la época en la que naces te facilita el aprender o no un lenguaje o alguna otra Claro. cosa, por ejemplo. Y me interesa bastante y sí me causa cierta curiosidad y es una que me acaba de salir ahorita, que es ¿a qué se debe que de chiquitos podemos empezar a hablar un idioma a cierto tiempo y ya de grandes como que se nos dificulta más o tenemos esa rigidez mental más arraigada que como que nos impide o nos pone esta barrera para aprender igual de fácil otro idioma? Sí, o sea, estructuralmente, pues no conozco los detalles, estructuralmente las razones neuronales, o sea, por qué, pero pues sí, pues está sobre todo esta resistencia de la dificultad también, o sea, de que estamos pues muy metidos en algo, le tienes que dedicar un tiempo específico y muchas veces cuando se aprenden idiomas cuando son pequeños, pues ya sea porque eh, tu papá o tu mamá habla otro idioma, te lo puede enseñar, te puede ayudar. Entonces, como que estás más expuesto a él, o ya sea por el hecho que no tienes tanto como ese bloqueo mental. O sea, no diría yo que es todo cuestión mental, o sea, de que, híjole, es que no quieres o te da miedo, pero definitivamente yo creo que sí, sí cuenta, o sea, sí tiene que ver. Sí, y también algo que dijiste interesante hace rato fue que
que parte de las traducciones es que se pierde el contexto y más en escritos, o sea, el cambio de idioma como que pierde el contexto y más que nada en escritos filosóficos o de antaño, como que O como, parte de ese... Ajá. como lo que te dije que pasó en la Ilíada y la Odisea, o sea, la Ilíada y la Odisea realmente está escrita en rimas y al traducirlo a diferentes idiomas, por ejemplo en español está en prosas. Sí, cambia totalmente tanto la O sea, estructura como lo que trato de ajá. decir. Y me gusta mucho esa pregunta porque es como, y esto lo escuché en una plática de un directo, no sé si lo conozcas en Instagram, que hay una persona que se llama Filoso George, no sé si lo sigas. No, Es un mexicano que básicamente lo escuché en una plática que decía que un texto sin contexto es pretexto. O sea, y a veces hasta que, aunque nosotros, por ejemplo, estudiemos a cierta persona en nuestro idioma, como que se pierde cierto tipo de contexto, porque muchas veces hasta el lenguaje en el que está escrito como que te explica de dónde viene y a qué quiere referirse cierta persona. sí, o sea, hasta las entonaciones, de cómo, como que no sé, o sea, es muy burdo decir, como que el feeling, ¿sabes? O sea, como que no se puede expresar tal cual, pero, o sea, lo que te transmite en un idioma, o sea, para empezar, te imaginas a la persona hablando ese idioma, o sea, lo lees con una voz, ya sea en tu mente o te imaginas a alguien, o sea, como que te da un contexto diferente de quién puede ser esa persona, o sea, para ti, o sea, creo que cambia muchas cosas, que pues hay traducciones más o menos buenas que se aproximan, y pues un buen traductor me imagino que pues trata de pues no traducir literalmente y de tratar de plasmar de cómo se diría esta frase o este sentimiento, cuál sería el equivalente, pero estamos buscando equivalentes, entonces ya no es como, es como una sombra, es como que un Claro. espejo, pero que no refleja al 100% lo que es. Y a ver, una pregunta como que más personal, o sea, ¿no te has puesto como que a pensar, reflexionar en qué idioma más piensas? O sea, ¿piensas más en francés o piensas más en español? ¿O depende del contexto? Es que es difícil darse cuenta en qué idioma estás pensando. O sea, creo que me han hecho esa pregunta. Digo, oye, sí es cierto, pero yo creo que sobre todo depende con quién está hablando la última vez, con quién hablé la última vez, o sea, o de qué tema es, si estoy pensando algo respecto a cosas de Francia, naturalmente voy a pensarlo en francés, o si pienso algo respecto a personas de mi familia o algo, lo voy a pensar en español, como si lo estuviera hablando a ellos o algo así. Entonces, porque me doy cuenta que me pasa, por ejemplo, estoy hablando en videollamada así con ustedes y no sé, mi esposo me habla en francés y yo luego quiero responder en francés a ustedes. Me ha pasado así cuando estoy en la cantina, en la llamada, o sea, de que me habla y eso como que me cambia el switch y luego me quedo así como que iba porque cambié como que de switch, lo que me pasó. Sí, Está, debe ser está difícil. curioso cómo se queda, ¿no? Porque puede, o sea, como dices, ahí puede haber, me imagino que piensas en una cosa que te recuerda cierto lenguaje, pero después también está la otra cosa, que es cuando te hablan personas en cierto lenguaje y se te queda y como que existen Ujú. esas cositas que Sí, o hacen que... sea, y es algo que realmente no decides y pues bueno, puede pasar cuando realmente ya utilizas demasiado ese segundo o tercer idioma. Que en Claro. mi caso, pues sí, eh, realmente en persona, en convivencia, he visto muy pocos mexicanos desde hace 5 años. O sea, eh, pues digo, pues estuve viviendo en Francia y luego pues aquí en mi trabajo hay algunos franceses y son con los que más hablo y luego mi esposo en la casa es francés. Yo creo que hablo más español en videollamada, pues ya sea con mi familia o en la cantina, es donde más he hablado español que los años pasados. Y cambiando ya como que un tema que me interesaba muchísimo tocar contigo, era la desigualdad en ingeniería. O sea, sé que es un tema que te Ah, apasiona, o bueno, te he escuchado hablar mucho de eso, de que o sea, de que nos ponemos a pensar cómo, cómo las normas, cómo muchas cosas han cambiado y en ingeniería siguen habiendo muchísimo más nicho de mujeres, muchísimo más nicho de hombres que muchísimo más nicho de mujeres.
O sea, tú ¿A qué crees que se deba esa predilección o esa dominación pues del género? Pues, o sea, yo creo que pues no, definitivamente, pues yo trato de aproximarme a lo que podría ser, pero definitivamente pues es difícil saber en qué punto influencia realmente lo biológico con lo social, con todas esas construcciones sociales. Yo creo que pues mi queja es de que no es tanto, creo que cuando ya tienen los jóvenes 15 años, ya es muy claro qué tipo de gustos tienen y a qué aspiran. O sea, yo creo que desde muy, muy, muy pequeños, o sea, ya hay muchas cosas que tú te formas, cuando tú te estás formando el concepto de qué es el mundo en el que vives, cuando te estás formando todas tus ideas, todos tus conceptos, en ese momento en el que estás muy receptivo, en el que tomas como verdad todo lo que recibes, porque, o sea, llegas al mundo, ¿quién soy? O sea, entonces, lo primero, pues tus padres, tu primera influencia, lo que ellos te enseñen, luego, pues tus compañeros de escuela. Entonces, en ese momento vas conociendo el mundo y vas formando tu concepto del mundo, porque el mundo es uno y la realidad en nuestra cabeza, pues es diferente para cada quien. Entonces, pues tú lo tomas con los bloques que encuentras, con lo que hay, con tu interpretación. Y en ese momento, desde entonces, pues ya te están poniendo a jugar más con un carro, un avión, con esto, o sea, o a ti, no, tú vas a jugar con una muñeca, o sea, todo esto, incluso que se defiende, no, es que sí es verdad que les gustan más a ellos, o que si lo ponemos de princesa les gusta más lo emocional, pero hay que pensar desde, o sea, desde qué momento Empieza esa les estamos, predilección. ajá, en qué momento le estamos como que implicando, o sea, se desarrollan esas tendencias a gustos más lógicos, inteligencia espacial, inteligencia, o sea, se desarrolla inteligencia emocional, todo esto más por naturaleza o también influye esa inducción de esas asumimos que eso es lo que les gusta o eso es lo que deben ser. Entonces, bueno, yo creo que desde ahí ya se van formando ciertos intereses y ya más adelante, pues ya estando en secundaria, por ejemplo, pues ya empezamos a escuchar incluso prejuicios de que es para hombre, eso no es para hombre. Y luego, pues también estas, ya lo que existe de que brechas salariales, de que pues todos los comentarios que puedan recibir, creo yo que todo eso va a afectar en lo que a tus 17 años, cuando debes tomar una elección de carrera, o sea, nosotros creemos que queremos algo, pero ¿cuántas cosas no hemos descartado porque no eran lo que era bueno para la sociedad, lo que la sociedad quería para nosotros? O sea, ¿cuántas cosas no descartamos o no nos permitimos? Que claro, hay excepciones, o sea, vas a decir, bueno, ¿y tú qué hiciste también con eso? ¿Por qué si estudias ingeniería? Bueno, estoy hablando, o sea, hay una influencia de eso, o sea, luego después, pues hay muchísimos factores que pues tiene que ver qué tan abiertos son tus padres, qué tanto a veces lo quieres hacer por ir en contra de, o sea, cada quien sí toma sus decisiones, pero creo yo que inconscientemente descartamos muchas solo porque creemos que eso es lo que debemos ser. Sí, y lo que dices es interesante porque desde pequeños, y esto lo empecé a notar el año pasado, que fue cuando pues Gerardo y yo empezamos a entrar más en el mundo de pensar, y así que fue ver hasta comerciales de juguetes para niñas en los que está el típico pues espacio rosa, cuarto en el que están promocionando el producto y es un juguete de cocina, Un bebé. es un Un bebé, bebé, o es un sea, desde ahí te microondas están diciendo y que tú cosas por el tienes, o estilo. sea, ese juguete del bebé me llama mucho la atención porque desde ahí te están diciendo que tienes que ser ama de casa, o sea, que tú te tienes como que quedar cuidando al niño, Ajá, te empiezan a poner o sea, sí, prejuicios. como te dicen a poner como el micro, o sea, son pequeñas cosas que, o a lo mejor puede ser que me esté equivocando y que le estoy queriendo encontrar forma a todo. Pero en pensar como juegos como que el bebé, como el del cocinar, que, o sea, si fueran específicos como dice Ileana, si fueran específico como que para hombre y mujer, pues no,
no le daría ese pensamiento, pero si te das cuenta, esos tipos de juguetes son específicos, un nicho para mujeres, o sea, el microornito, el bebé que llora y que le tienes que cambiar los pañales, o sea, que ahí te está dando a entender que solamente las Claro, mujeres se tienen que hacer cargo de eso. y es hasta la forma, o sea, por ejemplo, en el de los hombres está el comercial de Hot Wheels, que es una voz aguda, gruesa, agresiva y que te está pues vendiendo el producto y va. Y es mucho como tú dices, porque básicamente la sociedad es la que pues, nos está de cierta forma moldeando a lo que necesita y no tanto a lo que nosotros queremos, porque ni siquiera sabemos lo que queremos. Nos llega a Sí, pasar hasta cuando te das cuenta de que pues has vivido toda la vida para servir a lo que la sociedad dice que es bueno servir, te preguntas y dices, bueno, pues, ¿quién soy? ¿Quién soy sin todo lo que la sociedad me ha puesto? exacto, sí, fíjate, y luego, pues, creo que miré un estudio sobre el ego que, bueno, pues todo esto no se hace de nuevo, no hay una intención mayor, maléfica para guardar ciertos valores así. Claro. O sea, muchas veces, de nuevo, son como que, ¿qué es lo que me genera más beneficios? De nuevo, vamos al económico. O sea, creo que hay ciertos estudios en los que dicen, a ver, vamos a creo que un estudio del Lego donde a niñas de 7 años pues estaban viendo qué es lo que podían como pues se les criticó de que estaba muy enfocado a los niños o cosas así que no, que las niñas no compraban mucho y finalmente esto es una desventaja para el público. Aquí el interés para venderle a las niñas pues no es vamos a incluirlas, es vamos a ganar más dinero, no estamos partiendo de toda una sección de mercado, una parte del mercado, ¿no? Entonces le pusieron pues diferentes tipos de Legos, de figuras, que con castillos, que con carreteras y con esto. Y pues las niñas resultaban preferir cosas rosas, cosas así sensibles, que según, o sea, que la princesa y todo esto. Pero aquí es algo que yo me pregunto mucho, o sea, a los 7 años, yo creo que incluso a los 7 años ya estás súper sesgado. O sea, ya te construiste a los 7 años, ya tienes muchísimas ideas de qué es lo que es para ti, qué es lo que no es para ti. Entonces me parece increíble. O sea, que desde tan chiquitos hay muchas cosas que pues digo, que tomamos por verdades o por sentadas y que muchas veces no las volvemos a cuestionar en toda nuestra vida. O sea, ¿por qué nos gusta eso? ¿Por qué me gusta realmente eso? ¿Por qué quiero hacer esto? Y el problema de que como las tenemos sesgadas desde muy pequeños, y es casi, me puedo atrever que como con los 6 años es imposible que te cuestiones, es decir, el por qué me gusta esto y esto, Sí, o ¿Está sea, bien? ¿Está mal? O sea, ajá, no. y llega, Entonces, y como tú dices, llega una edad que como ya no te cuestionaste desde el principio si realmente te gustaba eso, ya automáticamente dices, sí me gusta. claro, y yo, pues yo convivo con niños en mi casa. Yo tengo un hermano que tiene 9 años y tengo una sobrina que tiene 5 años. Y pues yo los veo y pues como se sabe, pues los niños, las conductas de los niños son prácticamente patrones que van recolectando los primeros años. Y pues, ¿de dónde recolectan estos patrones? Pues del núcleo familiar. Pues es el núcleo sí. o la esponja o el agua. Si nos vemos como una esponja, es el agua que más cercana tiene, ¿no? Que es pues el Ujú. núcleo familiar. Y pues generalmente, no, o sea, generalizando, pues a veces se crece con esta mentalidad de que, ah, si lloras eres niña, o este tipo de cosas No, o sea, esto es peor. O sea. o Sí. caemos ya está en problemas de rasura en el caso de las mujeres, porque pues varias amigas con las que he platicado me han dicho de que, no, rasúrate las piernas porque está mal en una niña que se ve así, rasúrate las axilas o cosas por el estilo. Entonces, es también, y volvemos a lo mismo, es el entorno y lo que te rodea, lo que Y ahí básicamente también te hace Pues ser sesgado. Y también ahí nos podemos, no nos podemos empatizar tanto. ¿Realmente es culpa de los papás? O sea, no, porque ellos crecieron con ese pensamiento arraigado y crecieron Pues con todo. volvemos a una causa, a una regresión O sea, principal. exactamente. O sea, sí. en muchos Sí, eso es aspectos. algo.
que pues te pones a pensar y es como que hasta qué punto tus padres o esas personas son culpables de pues de lo que decimos, ¿no? Porque definitivamente tomamos de ahí todos nuestros conceptos, pero pues a tus padres o a las personas nunca les enseñaron tampoco a cuestionarse, o sea, es una cadenita, o sea, ¿hasta dónde puedes culparlos? Como pues, por ejemplo, como esto de la alimentación en México, que es un gran problema, que dicen, ay, qué mugres viejas, porque yo, incluso yo así me critico, ¿por qué le dan Coca-Cola a los niños? ¿Por qué? O sea, es como que te molestas mucho, pero, y están mal, definitivamente no se les puede defender, pero esa persona, e incluso ella misma, es víctima de su desconocimiento de educación alimentaria, o sea, Sí, o incluso sea, ella y lo transmite, o sea, pero ¿quién le va, o sea, quién le va a decir, oye, mira, esto no está bien y aparte que pues no somos tan receptivos, pero bueno, volviendo a esto de lo que, cómo saber lo que nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos, pues muchas veces no es tanto... Claro, que existen esos casos extremos donde sí te dicen de que no, que llorar es para niñas, ¿no? Que, o sea, sí hay casos muy feos, pero incluso sin contar eso, pues también tomamos decisiones para encajar, o sea, como que lo que nos hace eh, sentir más parte de, o sea, Pertenecientes a un grupo. y pertenecientes a un grupo, y pues si eso significa que nadie hace esto, o sea, no quiero ser tan diferente porque eso me lastima, pues tomamos muchísimas decisiones así, pero y luego pues te dicen que eres totalmente libre de elegir lo que quieres, ¿no? O sea, ¿dónde está la coherencia? O sea, no, definitivamente. eh, si no haces tú el trabajo de hacer todas estas cuestiones de por qué te gusta lo que te gusta, por qué quieres ser esto, por qué, para qué, pues no van a venir solas. O sea, creo que no se da por sí solo y se tiene que buscar y no es evidente. Creo que es incluso pues un privilegio, ¿no? O sea, cuántas personas, o sea, creo que hay no es requisito, pero hay un mínimo tal vez de condiciones materiales para que tú puedas llegar a pensar por ti mismo, o sea, como que, bueno, pues ya no tengo tantos problemas, o sea, mis problemas no son poder comer, mis problemas no son poder, que no me agredan, o sea, pues entonces ya puedo pensar, a ver, espérate, ¿está bien esto que hago, esto que no hago? O sea, como que creo que hay personas que ni siquiera se pueden dar el lujo, pues de pensar, de filosofar, o sea, no digo que es algo que cueste exactamente. dinero, pero pues si todo el tiempo, tu tiempo lo tienes que absorber en cuidar a tus hijos, en trabajar, o sea, que muy apenas tu vida te alcanza pues para sobrevivir Para y ver tu una tiempo peli. sobre todo, tu tiempo, pues, o sea, ¿en qué momento te puede hacer todas esas cuestiones? O sea, y además nadie te dice, no estás mal, todo eso, y pues, ¿sabes? Y es por eso tal vez que a veces se toman hasta estas posiciones como que agresivas para defender sus propios, cuando tú le dices, no, es que eso está bien, eso está mal, pues defienden sus creencias básicas, ¿no? Pues para no sentir que están mal, o sea, se arraigan a lo que ya piensan incluso para pues no modificarlo porque no tienen ese tiempo para analizarlo por qué. Claro, y sí, Pues estoy lo que, consciente de que... No, bueno, no, pues lo que pasó en el debate de Diego y Carlos, de que Diego dijo que hubo un chingo de personas que le mentaron la madre. ¿Por qué? Porque Diego fue la primera persona que los hizo cuestionarse. Había muchas personas que pensaban como Carlos Muñoz y todo su centro era de que mente tiburón, shalala. Y Diego fue la única persona que les digo, que les dijo en su cara, porque al ofender a Carlos, al ofender a Carlos, que era su primer punto de vista, lo estaban ofendiendo a ellos. Y de que le empezaron a decir pendejo, le empezaron a decir idiota, por lo mismo de que nada más tenían ese punto de vista y no se habían cuestionado el por qué realmente les gustaba eso o no. Y no saben cuál otro tener, o sea, realmente es como que si les quitas eso, muchas personas realmente, si les Ya no saben quitas qué hacer. lo que dan por sentado, bueno, y entonces, ¿en qué creo? Entonces, cuando tú haces ese ejercicio de, bueno, entonces, si eso no es, entonces, ¿qué debe ser? Y toma un trabajo personal y no siempre estamos listos. O sea, hay personas que realmente ya tienen suficientes eh, ocupaciones y sufrimiento y problemas como para darse a tarea. Entonces, pues o sea, como que a veces es difícil, ¿verdad? Como dices, o sea, como que siempre podemos
meternos hasta hacia muchos puntos y entender a todos, como que todos Sí, son buenos, Claro. ¿verdad? Esa delgada línea, o sea, se les puede justificar hasta ahí, pero pues no tanto, o sea, como que hay un límite. Sí, debe haber un límite de, pues, de la empatización. y como tú Ujú. dices, o sea, cada vez que yo me pongo como que a filosofar, o sea, que me aviento en mi cama y preguntarme por qué esto, por qué el otro, y iba a crisis existenciales que neta como que me preocupan, o sea, llega un punto de que, a la madre, no mames, no había pensado en esto y así, y después me pongo a pensar en, güey, tienes el tiempo de darte de filosofar o de cuestionarte muchas cosas, 40 minutos, eres muy afortunado, y ya ese que ya tienes razón y ya me liviano. Ahorita precisamente que estábamos hablando de las creencias, cuál es tu relación con Dios? O en este sentido, pues de religión, ¿eres religiosa? ¿Cuál es tu relación? Realmente parto de un punto extremadamente ateo, o sea, realmente no lo tomo en cuenta como una base o como algo, a pesar de que yo crecí con la religión. Yo hice comunión, bautismo, confirmación, pero pues igual en esa pasa un poco, o sea, cuando yo empecé a hacer como que ese cuestionamiento personal, pues no me juzgaron, me dejaron, entonces me dejaron ir como que ir por mi camino y hubo pues un proceso, yo creo que como muchos, donde hasta tienes miedo de, híjole, dejar de creer, como que tú mismo te dices, "Ay", como que está esa época donde, bueno, pues no creo, pero voy a presionarme por si acaso, o sea, incluso ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, eh, pero bueno, ya pasé eso hace muchísimo tiempo, o sea, estaba como que era muy chiquita, no sé, 14 años. eh, y pues ya ahorita estoy en una época en la que pues no baso mi vida en eso, realmente estoy no que o sea, me creo responsable de mis actos, más no creo que tampoco todo depende de mí 100%. Simplemente yo pienso, o sea, que estamos pues, en un lugar donde las acciones de unos afectan a otros y pues simplemente vivir una buena vida, o sea, ya estamos aquí, no lo pedimos, ya estamos aquí, pero pues vivir bien dentro de tu concepto y es todo, o sea, pero por lo tanto, pues no solamente pensar en sí mismo, como les decía, también, ok, yo tengo estos privilegios, o sea, a mí me gustaría que más personas pudieran vivir mejor y no porque a mí me vaya bien ya es suficiente, o sea, sí me gustaría que hubiera más de todo eso y... Y pues simplemente por simple ejercicio de empatía, ¿no? O sea, ¿cómo me sentiría yo si pasara esto, que claro que no se puede internalizar completamente, es Claro. una imagen muy vaga, es tu interpretación de qué es lo que crees que los otros sienten, pero, pero pues hacer ese ejercicio, o sea, de, o sea, ¿por qué, o sea, mi beneficio hasta donde no les afecte a los demás y también si se puede hacer algo por los demás, pues hacerlo. Sí, y creo que creo que analizando un poco pues estos principios que se siguen cuando se está dentro de una religión creo que es muy humano y volvemos a lo mismo de que Sí, pues son cosas que puedes, que ya el hecho de creer o no ya es más personal, o sea, ya tampoco como tú lo dices, no debería haber una confrontación en si alguien cree o no, porque pues en casi todas las religiones o en las no religiones existen las mismas pues reglas, ¿no? Que es el, pues el no matar, el no lastimar al prójimo, no mentir y cosas así, que son básicamente pues cosas que dentro de una sociedad pues ya también están establecidas. Y pues básicamente es eso, ¿no? Em, y si quieres ya para cerrar, que me gustaría preguntarte, de hecho lo anoté porque hace rato estuvimos platicando un poco de eso. ¿Qué opinas acerca de la naturaleza humana? Acerca de este concepto de que tenemos Mira, naturaleza buena, tenemos naturaleza mala o no tenemos ninguna. creo que hay ciertas comportamientos o gustos, o sea, como que ciertos instintos que tenemos instintos naturales,
pero ya eso de bueno o malo, yo diría que somos como que más neutros o como que se habla de que no, pues que el humano es egoísta por naturaleza, o sea, no, o sea, realmente simplemente cuando se normaliza ir por un camino, pues creemos que esa es la naturaleza humana, o sea, pero es más parte también de los constructos sociales, que es lo que se normaliza, como que no, pues es que, como es, o sea, tal vez en un futuro o en alguna época no va a estar bien, no sé, como que enriquecerse tanto, o sea, no sé, ciertas cosas que no existirían. Entonces, nosotros justificamos como que no, es que por naturaleza así tiene que ser, pero creo que tenemos ciertos instintos porque, bueno, tal vez es muy, no sé, es muy tonto mi ejemplo, pero cuando veo a mi gato, pues él tiene ciertos instintos que aunque no esté con gatos, aunque no haya crecido tanto con gatos, pues ellos tiene ciertos comportamientos que reproduce por el hecho de su naturaleza. Entonces creo que tenemos ciertos instintos como los emocionales, como los de hambre, como los de envidia, como los de, o sea, tenemos ciertas cosas, pero eso solamente pueden afectar a nuestra estabilidad emocional, nuestras acciones, cómo nos comportamos en el momento, pero fuera de eso, yo diría que naturalmente, o sea, no somos así como que somos buenos o malos. Es neutro y luego ya todas esas reacciones químicas, todas esas reacciones pueden influenciar que tomemos decisiones buenas o malas o que afecten a otro o no. Sí, básicamente es definir que no somos ni buenos ni malos, pero tenemos ciertos instintos naturales que se van detonando a partir de lo que el exterior nos va Ujú. arrojando, ¿no? En interacción con el exterior. Ajá. ¿Tú crees que es ser responsable tener hijos? Es un gran tema, ¿sabes? O sea, como que todos creen tener esa respuesta de que está mal tener hijos, está bien tener hijos, está bien o está mal. O sea, realmente yo pienso que no hay respuesta. Yo tengo una para mí que no se le impondré a todos. Y yo lo que pienso es que eh, si tú quieres tener una familia, si tú quieres tener un hijo, es parte fundamental de la calidad de vida, como de tus derechos humanos. Es decir, porque cuando alguien te prohíbe algo que tiene que ver con eh, tener un hijo que es que muchos consideran como una experiencia única, como un tipo de amor más puro, más verdadero, o sea lo que sea, por la razón que tú quieras tener un hijo, si alguien te lo prohíbe, entonces estás atentando contra la calidad de vida. Es decir, es algo que tú puedes tener, pero porque los demás te dicen que no, o porque, híjole, es que tú no debes tener hijos, que los del país, tales países sí, tales países no, ¿sabes? Porque los ricos siempre van a poder tener hijos, no importa qué ley pongan, los ricos siempre van a poder tener hijos. Entonces, esto de nuevo es un atentado contra la calidad de vida de las personas que más sufren y que más lo pagan. Por ejemplo, en China, cuando había esta ley del hijo único, sí, todos hablan de eso, pero no hablan de que si querías tenerlo y tenías dinero, si tú pagabas por su educación, por todo lo que es pagabas cierta multa, ciertos impuestos, podías tenerlo. Entonces, eh, incluso si en un futuro tenemos un problema de sobrepoblación, con dinero todo se va a arreglar. Entonces, digo, yo creo que tener un hijo pues es parte fundamental de, de la calidad de vida si así lo deseas. Si no lo deseas, qué bueno, pero si lo deseas, pues tenemos que, porque finalmente queremos salvar el mundo, ¿para qué? No hay que pensar, o sea, yo aprecio mucho la naturaleza y digo, no tenemos derecho a actuar sobre la naturaleza de esa manera, pero mínimo deberíamos hacer todas esas acciones de conciencia ecológica por la humanidad, por nosotros, por nuestro futuro, simplemente, o sea, antes de pensar en naturaleza, o sea, pensemos simplemente que nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos, entonces, ¿para qué queremos salvar el mundo? ¿Para qué queremos mejorar todo esto? Pues simplemente para vivir, porque la vida es un fin en sí mismo, o sea, Claro. solo estamos aquí, o sea, no hay así,
si venimos a vivir con condiciones tal cual, que tener un hijo era un derecho para todos en cierta época y ahora resulta que no, entonces, ¿con qué calidad de vida naciste? ¿Con qué calidad de vida vienes al mundo? Entonces, es como, esa es mi visión. Sí, y más que nada, me gustó lo que dices porque, o sea, salvar al mundo ¿para qué o para quién? O sea, al igual, o sea, de igual forma, si nosotros nos terminamos extinguiendo, por ejemplo, si el virus hubiera sido más mortal y todos hubiéramos muerto, la Tierra va a seguir aquí, o sea, como tal, la roca va a Ujú. seguir aquí. Entonces, es pues, como tú lo dices, la vida es un fin en sí Mínimo misma. hacerlo para nosotros. Ajá. Exacto. Y pues también tener muy en cuenta que cualquier postura debe tener una conciencia, pues mínimo de clase, ¿no? Porque si no se vuelve una postura que no puede ser defendida desde todos los ángulos. Sí, muy buen punto, sí. Muchas cosas así que defendemos, pero pues son a veces son derechos que no se pueden aplicar para todos y hay que preguntarnos a por qué no se pueden aplicar para todos. O sea, sí, no es tan simple, pero pues por lo menos por mi cuenta, le digo, pues lo que hablábamos hace rato, todo esto de que, ay, es que la sobrepoblación, que porque tenemos tantos hijos, todo eso, o sea, tú prefieres, o sea, porque sobre todo, o sea, tú prefieres eh, prohibirte una parte de lo que tú puedes vivir como ser humano que dejar de consumir y tener ciertos gadgets y dejar de explotar ciertas cosas. O sea, el problema es que hemos avanzado demasiado, pero a mucho costo. O sea, si realmente hubiéramos avanzado de una manera correcta, no tendríamos tantas cosas, no podríamos acumular tanto, pero por lo menos si fuera más equitativo y menos, menos explotación y menos destructivo, pues ok, o sea, sería mejor, pero pues no lo hemos hecho. Sí, básicamente es una de las posturas que, que escuché y que más o menos adopto de Diego que dijo en un review de la película Ready Player One, que es básicamente que el progreso no siempre tiene que ser acumulativo y siempre más y más. También podemos, y creo que pues sería un buen punto de partida, progresar disminuyendo las cosas que nosotros consumimos, tan solo Ujú. en el campo económico, por decirlo de alguna Sí, manera. o sea, prefieren atentar contra algo natural como tener hijos como parte del ser humano, que digo, yo jamás voy a criticar a una mujer que no quiere tener hijos, nunca le voy a decir, ah, es que deberías, o es tu deber, es tu naturaleza, no, para nada, pero yo lo veo como un derecho, ¿sabes? Entonces, preferimos como que, no sé, prohibir, implicar algo autoritario en ese sentido, que simplemente ser más conscientes y disminuir ciertos lujos que tenemos, porque muchas de las cosas que tenemos, aunque nos cuesten más o menos caras que ya se hayan abaratado, realmente no son necesarias. Que claro, podemos argumentar que no solo necesitamos de cosas necesarias, el humano también necesita de entretenimiento, también necesita de ciertas cosas, pero hay cosas realmente muy tontas que compramos y que no son útiles, o sea, realmente, pues, y sobre todo este ciberconsumismo, como renovar celular cada año, o sea, muchas Claro. acciones que hacemos que, o sea, te digo, estamos apostando el futuro ecológico por una comodidad X que no te cambia casi nada tu calidad de vida. Sí, y lo hablaba que con Gerardo, que hay como una regresión. No, lo hablaba con un primo, creo que también, que, pues, por ejemplo, en la industria del entretenimiento se está volviendo una regresión de que pues básicamente las plataformas de streaming en primera instancia creo que nacieron pues pues para pagar un costo pues más o menos accesible y tener acceso a, a varias piezas de entretenimiento de diferente fuente, ¿no? Y ahorita se está regresando, ahora otra vez se está seccionando, ya tenemos Exactamente. HBO Plus, Ujú. ya tenemos Disney Plus, ya tenemos Netflix, ya tenemos Amazon Prime Video, ya tenemos Next. Stars Play, creo que también hay. Entonces ya se volvió otra regresión. Que dices, pues voy a tener que pagar, creo que una mensualidad de que te gusta 100, 200 pesos al mes por cinco cosas, cuando antes esas mismas cinco cosas estaban en una sola cosa. Sí, Y sí, así o va a muchas seguir cosas que para pasando. dónde vamos. Ujú. Exactamente. Igual con la música, güey, o sea, se empezaron a crear plataformas digitales para poder tener, no sé, un nicho de música de rock, un nicho de música de metal,
Y ahorita ya hay más plataformas de Spotify, o sea, está Apple Music, está Spotify, o sea, hay Sí, un chingo que igual tienes como que escoger cuál tiene tal, porque hay muchas canciones de, por decir, a mí me gusta mucho el metal, o sea, no bandas, pero canciones de metal que no están en Spotify por X o Y razón. O sea, todo es regresión, güey, o sea, y así va a pasar, algo va a pasar más allá de las plataformas digitales que les va a ser, o sea, otra vez volviendo al tema económico, que les va a servir económicamente y les va a beneficiar individualmente. ¿Y por qué le beneficia individualmente? A mí también me va a beneficiar individualmente y lo voy a hacer, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y va a ser regresión tras regresión tras claro. regresión. Todo por por el individualismo económico. Sí, volvemos a lo mismo. Es más fácil encontrarle un futuro distópico a todo que encontrar una solución para todo. Así es. Pues creo que con Eso, esto terminamos. terminamos el podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Fue un honor Gracias a estar ustedes. platicando contigo Muy y buena la plática. Van a salir grandes clips. me gustó. ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales si quieres compartirlas? Pues bueno, mi Instagram, Iliana Instagram, así como Iliana, como mi nombre, Iliana Instagram. Luego tengo mi canal de YouTube donde pues subo videos más o menos relacionados a los temas que estuvimos platicando, que es como mi nombre, Iliana Estrada. Eh, y pues ya. Ok, bueno, pues creo que con esto terminamos el podcast. Muchas gracias a todas las personas que escucharon o lo vieron. Y pues nada, un fuerte abrazo donde estén y hasta luego. Adiós.